Vamos a ver el React Lifecycle, que es el ciclo de vida del componente de React. Los componentes de React tienen un ciclo de vida que ya estuvimos experimentando en los anteriores videos. Ahora lo vamos a abordar desde un punto de vista un poco más teórico. Tienen una fase de mounting, de montado del componente, que es la primera vez que se renderiza, se monta en el DOM, se ejecuta el constructor. En este momento, o sea, es lo primero que se ejecuta del componente. No podemos utilizar el setState, sino tenemos que utilizar el thisState para establecer el estado si queremos hacer alguna modificación. Esto es importante ya que si no nos va a arrojar un error. Luego de la ejecución del constructor se ejecuta el component willMount previo justamente al renderizado del componente y posteriormente el render. El render del componente es la función principal que tiene justamente los componentes React. Es la única de todas que no podemos evitar poner, ya que no tendría sentido el componente. Luego, posteriormente, se ejecuta el component didMount, donde pusimos, en nuestro ejemplo, por ejemplo, la búsqueda de los datos del servidor. Así que este es un punto bastante importante, el component didMount. Luego tenemos el update, que esta fase de update tenemos el component willReceiveProps, donde podemos evaluar las next props, o sea, las próximas propiedades que se van a establecer como actuales. Entonces, previamente, antes que esto suceda, podemos evaluar en base a eso si tenemos que tomar alguna acción, como en el caso de lo que teníamos en nuestro componente que íbamos a buscar al server. El should component update, que en base a las propiedades que se están modificando y las propiedades que tenemos, podemos retornar true o false y en base a eso vamos a continuar o no con el renderizado. Lo que nos dice React, en realidad Facebook, en la página para React, que este punto puede ser utilizado para hacer más eficiente el componente, pero esto en futuras versiones de React se puede tomar como una sugerencia de no renderizado. Por el momento, si retorna false este componente, no se va a ejecutar la función render. Si retorna true, se ejecuta. Después tenemos el component willUpdate. Se ejecuta después el render en un update normal. Y el component didUpdate. Entonces, tenemos esta fase que es la de update, la que vimos antes era la de mounting, que se ejecuta la primera vez, y update el resto de las veces que se actualiza el componente. Por eso el component willReceiveProps no se estaría ejecutando la primera vez que nuestro componente se renderiza. Luego tenemos otros puntos. Un punto de unmounting, que cuando el componente se va a retirar directamente del DOM, en ese punto lo podemos atrapar mediante el evento component willUnmount y tenemos un manejador de error, un error handling, que se llama component didCatch, que nos
llegaría como parámetro el error. Básicamente es para errores que puedan surgir de componentes child de nuestro componente. Es decir, no específicamente para el componente en el que estamos, sino para componentes internos. Luego, ahí tenemos todas las posibilidades de eventos que pueden ser tomados en un componente. Las más habituales son el constructor, el render obviamente, el component didMount y el component willReceiveProps. El resto no es de utilización muy habitual, pero bueno, es importante saber que existen. La actualización del componente se puede realizar mediante el setState, que establece un nuevo state, la actualización de las props o un forced update. Estas tres posibilidades de solicitar la actualización del componente. Digo solicitar porque en realidad tanto el setState como el props lo que hacen en el momento en que son invocadas no es ejecutar en forma directa una actualización del componente inmediatamente que son invocadas, sino que lo que es el core de React puede acumular varias peticiones hechas por distintos componentes de setState para lograr una mayor eficiencia. Entonces puede pasar que nosotros invoquemos a setState y no se ejecute de forma inmediata esta sentencia, sino que React busque el momento más oportuno para acumular varias peticiones y luego resolverlas de una manera más eficiente. También es importante saber esto, ya que si no vamos a estar esperando que en forma inmediata en la línea siguiente de setState nuestro estado esté actualizado y esto no sucede así. ¿Cuáles son los elementos renderizables? Los React Elements, que pueden ser componentes nativos, todo tipo de tag HTML, como un div, un H1, un P, o componentes de usuario extendidos de component, los JXX que solemos utilizar. O sea, en realidad la anotación es JXX para cualquiera de todos estos componentes. Básicamente eso es el tipo de sintaxis. También se pueden renderizar strings o números que se renderizan como nodo de texto, null o booleanos que no se renderizan directamente. Nosotros si hacemos un return null en el render no hay ningún tipo de renderización, ningún tipo de salida. Importante, cuando se renderiza un array de elementos hay que agregar siempre la clave única, la key. Es importante recordar, si no nos va a tirar un warning. Por performance, cuando detectamos que un componente puede tener problemas de performance, podemos utilizar React Pure Component. En vez de extender directamente de component, podemos extender de Pure Component. De esta manera va a ser un shallow compare entre las propiedades y state actuales y los nuevos. Bien, para los próximos videos vamos a estar viendo qué es el React DOM, el DOM virtual, qué es el proceso de reconciliation y finalmente qué es un single page application, que es realmente lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero dado la forma en que encaramos el curso primero vimos la práctica, vimos cómo funcionan las cosas para luego asentar la teoría, que es lo que estamos haciendo ahora. Seguimos en los próximos videos.